Amén, hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno verles. Escribe el académico Víctor E. Spinoza que la historia de la humanidad es una que ha sido marcada por todo tipo de conflictos, guerras, masacres, enfrentamientos y violencia de toda índole, ideológica, religiosa, de clases raciales, etcétera. Y continúa Spinoza diciendo: asistimos en la actualidad a la exposición de un repertorio amplio del mal, agobiados por los testimonios y descripciones de las más atroces acciones desplegadas por la naturaleza humana. En las páginas de la historia se han escrito las formas más extremas y radicales del mal, como fueron los campos de exterminio nazi, los gulag rusos, la masacre nuclear en Hiroshima y Nagasaki, la muerte indiscriminada de los indios americanos y, en un contexto cercano, las masacres orquestadas por los paramilitares, las torturas y secuestros de la guerrilla, así como los atroces crímenes cometidos por agentes del Estado. Spinoza, en este artículo, es un excelente artículo, procura exponer las diferentes teorías acerca del origen del mal y por qué actuamos de manera violenta, y procura enfocarse sobre el fenómeno de la violencia en Colombia y el conflicto armado. Sin embargo, quien está aquí predicándoles, y quizá para la mayoría de nosotros sabemos que nuestro país, en especial nuestro departamento, es violento. Lo hemos experimentado desde nuestra crianza, unos más que otros. Escuchamos constantes noticias de violencia intrafamiliar y episodios de violencia que son tan repetitivos una y otra vez que ya se nos hacen paisajes. Un homicidio a nosotros hoy en día poco nos escandaliza, y un acto de violencia así que menos. Pero sería bueno salir y montarse en un bus o en algún vehículo como pasajero y tomar nota, dando vueltas por las calles, de cómo estas son campos de batalla de toda índole, verbal, física y hasta armada. Hoy me corresponde a mí predicarles que un cristiano maduro evita el conflicto, los pleitos y las divisiones. La iglesia no ha estado exenta de los conflictos, de las rivalidades, de las divisiones y de los malos tratos unos a otros. Aunque Jesús mismo nos exhortó a ser pacificadores, a vivir en armonía, a caracterizarnos por un amor unos a otros y aún hasta por el mismo enemigo, desde las páginas del mismo Nuevo Testamento vemos que de sus inicios la iglesia está manchada por muchas rivalidades y conflictos, y ni qué decir de las páginas de historia de la iglesia. Aún alguien en estos momentos se puede estar preguntando: pero pastor, ¿no dijo Jesús que Él no había venido a traer paz a la tierra, sino a ponernos en contra? Bueno, la verdad es que el Evangelio es un mensaje subversivo para esta cultura. Entonces, lo más probable es que cuando tú lo prediques, cuando tú te conviertas al Señor, es que vas a encontrar rechazo, oposición y violencia de parte de muchas personas, empezando por tu propia familia. Y eso es un conflicto que, aunque quisiéramos, no podemos evitar. Tampoco, y tengo que hacer una salvedad, permítame, yo refresco mi garganta. Tengo que hacer la salvedad, y es que con el fin de evitar el conflicto, debemos abstenernos de defender la integridad del Evangelio. Eso no deberíamos hacerlo. Es decir, hay conflictos que serán inevitables. Jesús, por ejemplo, vino a predicar y provocó conflicto con las élites religiosas y aún con parte del pueblo de Israel. Pablo, defendiendo la integridad del Evangelio, acusó públicamente al apóstol Pedro y allí tuvieron un conflicto. Son conflictos inevitables cuando se trata del Evangelio y actuar conforme a ese cuentico de no alborote el avispero, no se meta ahí, cada bien, que era lo que hace, no aplica. Cuando se trate de defender el Evangelio, eso no aplica. Porque de aplicarse generaría un peor conflicto. Estamos entonces hablando específicamente de evitar las riñas, pleitos, discusiones y divisiones propias de la condición caída.
que nos agobia. Así que yo quiero invitarle a que leamos a Santiago, hermano de Jesús, en el capítulo 4 de su carta. Si estás leyendo la Nueva Biblia de las Américas, está en la página 1247. Capítulo 4, versículos 1, espérame, al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, y piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Esta es la palabra del Señor para esta mañana, para este día. Como podemos ver, Santiago está haciendo aquí un llamado al arrepentimiento por causa de las guerras y conflictos que se están generando en hermanos de la iglesia a la cual él está escribiendo y la iglesia en general. Y mira cómo aborda el problema Santiago, lo aborda en tres instancias. Primero, aborda el problema como algo que surge del interior del hombre, versículos 1 al 3. Aborda el problema como un quebranto en la relación con Dios, versículos 4 al 6. Y luego llama a una restauración de la relación con Dios para así restaurar nuestras relaciones en conflicto. Esta mañana yo quiero invitarte a que nos movamos en esos tres escenarios. Si el propósito de esta predicación, si el propósito de esta serie es que avancemos a la madurez, para ser un cristiano maduro implica evitar el conflicto. Así que en primer lugar, para evitar el conflicto hay que conocer su origen. En segundo lugar, para evitar el conflicto hay que llamarlo como es, hay que darle el debido diagnóstico. En tercer lugar, para evitar el conflicto hay que volverse verdaderamente a Dios. En primer lugar, para evitar el conflicto hay que conocer su origen, hay que llamarlo verdaderamente como es, diagnosticarlo como es, y en tercer lugar, volverse verdaderamente a Dios. ¿Ok? Versículos 1 al 3, para evitar el conflicto hay que conocer su origen. Últimamente, dentro del campo de las ciencias de la salud ha venido en auge lo que se conoce como medicina funcional. ¿Se ha escuchado el término, verdad? La medicina funcional. Y el propósito de la meta de la medicina funcional es sí, tratar con las enfermedades y erradicarlas, pero su procedimiento es diferente. El procedimiento de la medicina funcional es atacar o mirar qué es lo que hay debajo de los síntomas de la enfermedad. Es decir, no se preocupa por el dolor o las cosas externas de la enfermedad, sino lo que hay debajo de ella. Solo de esa manera es que una enfermedad puede ser tratada correctamente. Y no solamente puede ser tratada correctamente, sino evitada en un futuro. Mira la primera parte del versículo 1 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y conflictos entre ustedes?
Esto nos está queriendo decir que en el seno de la comunidad hay una enfermedad, hay conflictos entre ellos. A la luz de la carta se evidencia que hay ira manifestada verbalmente, hay favoritismos en virtud del estatus social y en detrimento de los pobres, hay falta de misericordia, hay aparentes maestros que con su misma boca cantan alabanzas al Señor y con esa misma boquita están maldiciendo al hermano e insultándolo. Al mismo tiempo, hay soberbia, capítulo 3, hay celos amargos y ambiciones personales queriendo sobrepasar a los demás. Y Santiago, como si fuera un médico funcional, pretende abordar el problema debajo del problema. Es decir, ¿qué es lo que está originando toda esta sintomatología de conflictos entre nosotros? Así que comienza en la segunda parte de ese versículo 1. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Y de una manera amplia y detallada, Santiago está diciendo que nuestro ser es uno que es inclinado a la maldad. Es decir, el problema somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos pasiones o placeres disfrazados de necesidad que pelean por gobernar en nuestro ser. A esto es lo que se refiere Pablo con la lucha entre la carne y el espíritu. Pablo quiere hacer el bien, pero resulta que no lo hace porque se encuentra una ley dentro de sus miembros, la ley del pecado, que se lo prohíbe, no lo deja. Y él dice, por tanto, así uno no puede hacer lo que quiere. Y justamente lo que dice Santiago en el capítulo 1, versos 14 al 15, si mal no estoy, es que las tentaciones que tenemos son seducidas por nuestra propia concupiscencia, es la palabra, es decir, por nuestros deseos exacerbados. Lo que ocurre con una tentación es que algo estimula lo que ya está dentro de nosotros. Y es así como el corazón concibe el pecado y lleva un proceso donde termina pecando y por ende consecuencia de muerte. Es decir, que lo que miramos, decimos y hacemos con nuestros cuerpos es gobernado por deseos internos. Y esto es lo que lleva a Santiago a afirmar con tanta seguridad, ustedes son envidiosos. ¿Por qué? Sentimos envidia porque eso es lo que somos. Eso es lo que hay en nuestro ser. Jesús afirmó que no son las cosas externas las que contaminan al hombre. Es el corazón donde está todo lo que contamina al hombre. Del corazón, del interior del hombre, provienen las inmoralidades, los robos, los homicidios y todo el mal que nos hacemos los unos a los otros. Proviene de nosotros. Ahora, vamos a observar, mira el versículo 2, cómo es que se desarrolla esta dinámica del conflicto. Mire ahí bien el versículo 2. Dice que tengo placeres dentro de mí que deseo obtener a toda costa. Y al no poder lograr, entonces peleamos para obtenerlo. Parecería exagerado que Santiago utilice la palabra guerra y asesinato u homicidio aquí, pero no está exagerando. Así es como Dios ve los conflictos. De hecho, Jesús afirmó que cuando yo trato verbalmente mal a un hermano llamándolo siquiera tonto, ya soy culpable de homicidio. El apóstol Juan dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Así que parece que la única diferencia entre Ucrania y Rusia, Israel, Irán y Hamas y nosotros es que ellos tienen armas. Déjame darte algunos ejemplos de cómo es que opera esta dinámica en nuestras relaciones. Muchas de las crisis y conflictos matrimoniales, por no decir todas, los que estuvieron ayer en el taller, se generan por la desazón, impotencia y rabia que produce que la persona con la que me casé no es quien yo creía o esperaba que fuera. Esperaba que fuera un hombre ordenado, no lo es, me dio rabia. Los enojos y peleas que los jóvenes tienen con sus padres tienen que ver con que los padres no accedan a sus deseos. ¿Es verdad o no?
Asimismo, los padres a menudo nos enojamos con los hijos porque estos no se comportan como nosotros quisiéramos. No necesariamente están pecando al ser hijos y levantarse y gritando, sino que nuestro enojo es porque queremos que estén callados y dejen escuchar. Los niños se arrebatan cosas porque las quieren y no les importa hacerle daño a su hermanito con tal de obtenerlas. O se irritan cuando el hermanito tiene algo suyo que no quiere prestarle. Nuestros malestares cuando trabajamos en equipo son más por las diferencias personales y de método más que por los resultados. Nos choca que una persona piense o haga las cosas diferente a nosotros. Pensamos que no es igual de productivo y mentira que termina haciendo las cosas. Entre nosotros como iglesia, nuestros problemas van desde lo que esperamos que sean los demás con nosotros. Tenemos un ideal de la vida cristiana tan alto que hay donde nos defrauden. Pero también a veces estamos trabajando en el ministerio y hay ideas que damos y no son aprobadas. También las personalidades no nos gustan, que este habla mucho, que este no habla absolutamente nada, que este quiere opinar por todo, que este no. Pero muchas veces queremos la aprobación, la felicitación, el reconocimiento y al no recibirlo, estallamos. A veces quisiéramos tener los dones y capacidades que otros tienen y entonces al ver que aparentemente no somos tan buenos generamos malestar y empezamos a murmurar contra esa persona y hacer que los otros vean como alguien fastidioso simplemente porque tenemos envidia. Aún más, si estamos en el liderazgo y aplica también para los jefes, podemos volvernos ásperos, manipuladores, controladores y abusivos si las personas con las que trabajamos no están caminando a nuestra misma velocidad o no son lo que nosotros quisiéramos que fuesen. A veces tomamos partido por el pastor o predicador de mi gusto y encasillamos al que no nos gusta. Así que los deseos, los conflictos entre nosotros son un asunto de deseos no resueltos. Los conflictos entre nosotros son un asunto de deseos no resueltos. Pero el asunto no para allí. O sea, Santiago está haciendo una disección, o sea, está haciendo literalmente medicina funcional espiritual aquí. Santiago afirma que esto es un asunto también de fe o de piedad. Tiene que ver también con nuestra relación con Dios. Mírelo allí. Final del versículo 2, no tienen por qué piden y no reciben, verso 3, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Así que hay una relación con Dios, pero en esa relación el centro soy yo. Deseamos muchas cosas en esa relación, pero el fin último somos nosotros y nuestros placeres. Y Santiago dice que eso es pedir malvadamente, con malicia, con malos propósitos. Y Santiago utiliza el término gastar, que es el mismo que Lucas utiliza en la parábola del hijo pródigo, el cual gastó todo lo que tenía en sus propios placeres y en su propia disolución. Deseamos es para nuestra autogratificación, así que la relación con Dios no es una que está queriendo su voluntad, su sabiduría, su carácter, su amor, su persona, sino mis intereses personales. Además, hay algo que a menudo ignoramos, y es que estas mismas pasiones y deseos son fuertemente estimuladas por Satanás. El versículo 7, segunda parte del versículo 7 dice: resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Está implicando o infiriendo que de alguna otra manera esto es un problema espiritual. En esta misma carta, en el capítulo anterior, el 3, dice que nuestra lengua es inflamada por el infierno y que la sabiduría que está basada en celos amargos y ambiciones personales no es solamente humana, sino diabólica. Esto quiere decir que estos deseos desenfrenados por satisfacer placeres son y tienen su origen en la condición caída generada por la tentación de Satanás. Y esto es muy revelador. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no le está dando forma a tus deseos, Satanás sí. Si Dios no le está dando forma a tus deseos, el diablo sí lo está haciendo. Y se está evidenciando en los conflictos.
Podemos concluir este punto diciendo que lo que hay detrás de una pelea, conflicto, división o discusión entre nosotros tiene que ver con nuestros deseos personales no satisfechos, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestra relación con Dios, y son estimulados una y otra vez por el diablo. Así que vamos a empezar a aplicar ya mismo. Será importante comenzar a evaluar tus deseos y expectativas con las diferentes relaciones que tienes y en las que normalmente entras en conflicto. O quizá si te encuentras en conflicto con alguien, con un hermano o alguien de tu familia, de tu trabajo, comienza a evaluar tu parte en el conflicto, reflexionando tus motivaciones para tu enojo o la ofensa que tienes. También sería bueno a la hora de evaluar un conflicto preguntarme si lo que la otra persona realmente está haciendo es pecado o no. Eso ha sido muy revelador para mí. Me he quitado muchas rabias con mis hijas. ¿Es realmente pecado lo que la otra persona me está haciendo o está ofendiendo mis propias sensibilidades? Te sorprenderás. Haga la lista. O el cuaderno, apúntelas. Te sorprenderás. Así que, habiendo explicado lo que hay debajo de nuestros conflictos, necesitamos identificar qué es lo que está pasando cuando hay conflictos entre nosotros que son fruto de ese egoísmo. Así que, en segundo lugar, para evitar el conflicto hay que llamarlo como es. Eso está en los versículos 4 al 6. Mira cómo comienza el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo de Dios se constituye, amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el lenguaje vuelve a sonar muy fuerte, tan fuerte como guerras y homicidios. Y uno podría decir, si es para tanto, este Santiago no está como exagerado. Bueno, quizá en una sociedad como la nuestra, donde peleamos a diario, pues, sea el pan de cada día, posiblemente sea exagerado. Pero lo que está haciendo Santiago aquí está usando una terminología de denuncia del Antiguo Testamento. De hecho, si uno quisiera decir lo que está diciendo Santiago aquí, quitaría la palabra almas y diría nada más bien adúlteros. La manera en cómo Dios se refería a Israel para tratarlo, por abandonarlo tras seguir otros dioses, debido a que Dios tenía un pacto con ellos y ellos lo abandonaron. Él se llama a sí mismo esposo de su pueblo, Isaías 54:5, y ellos se van tras otros dioses. Su pueblo es su amor, quien es objeto de todo su favor, ternura, compasión y bondad. Pero Israel, como cónyuge no contento con el amor que tiene de su pareja, se va tras otros dioses y adultera. Entonces el Señor mandaba a profetas una y otra vez a decirles: adúlteros. Jesús también utilizó esa misma palabra para hablarle al pueblo de Israel cuando predicaba. Esto es una generación adúltera y perversa. Y asimismo Jesús es llamado el esposo de la iglesia. Ese es el título, uno de los títulos que tiene Jesús. Él es su esposo, ella es su cuerpo, su amada, aquella que él amó y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿cómo es que estamos siendo infieles a Dios según Santiago? En ese mismo versículo 4 hay un término que dice amistad con el mundo. La palabra traducida allí como amistad es también amor. Y luego ser amigo puede ser también amante. Y ser amigo es utilizado también en el capítulo 2, verso 23, al referirse a Abraham como aquel que es amigo de Dios en el contexto de haberle creído a Dios y haberle obedecido. Esto Santiago lo llama ser justificado por obras, es decir, yo creo y mis obras demuestran que he creído. Pero también el verso 8 de este pasaje usa el término gente de doble ánimo. Y doble ánimo puede ser entendido como un corazón dividido o una mente dividida.
parece indicar un corazón entonces dividido entre el amor a Dios y el amor al mundo, similar a la denuncia que Jesús hizo en los evangelios al decirnos que no podemos tener o servir a dos señores al mismo tiempo. Se puede entonces definir amistad con el mundo como un amor por el mundo o amor por las cosas del mundo. Relacionarse íntimamente con la forma en que el mundo piensa, siente y vive. La relación entonces entre amar al mundo y tener conflictos es clara. ¿Por qué es clara? Porque cuando existen los conflictos que son causados por nuestros deseos para satisfacer nuestros placeres a expensas de otro, estoy actuando en concordancia con el mundo, basado en lo que el mundo valora más. ¿Qué es lo que el mundo valora más? Pues el amor a nosotros mismos. Y esto es completamente hostil a Dios. Lo que está pasando cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos y tener conflicto con alguien es un acto de adulterio espiritual. Estamos siéndole infieles a nuestro Señor y Esposo Jesús, yéndonos detrás de los dioses de este mundo. O sea, esto no, un conflicto entre hermanos no es solamente un daño a las relaciones humanas, sino la misma relación que tenemos con Dios. Pablo llama a esto un agravio al Espíritu Santo. Estamos rompiendo el pacto de amor a Él con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Déjeme leerle 4 textos para que no queden dudas al respecto. Juan capítulo 7, verso 7. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Jesús le estaba hablando a sus hermanos cosanguíneos. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Romanos 8, verso 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión, es la misma palabra que está usando Santiago, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Está claro? Querer al mundo, simpatizar con él y amar a Dios son mutuamente excluyentes, hermano. Decir que amo a Dios viviendo una vida como el mundo la vive es una contradicción. No estarías amando verdaderamente a Dios, bueno, al menos al Dios de la Biblia. A ese no. Y es así como podemos entender mejor el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. O piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Lo que está haciendo Santiago aquí es que está aludiendo a un rasgo del carácter de Dios citado constantemente en las escrituras. Sus celos. Dios es un Dios celoso y fuego consumidor. Es imposible pensar en un Dios de amor. Es imposible pensar en un Dios de amor que no tenga ira u odio contra todo aquello que atente contra ese amor. Es imposible hacerlo. ¿No sería entonces un Dios de verdadero amor? El amor del Señor, al ser firmado por un pacto, es 100% comprometido y exclusivo, y no menos que eso está esperando de su amada esposa. Así que vivir en una relación amorosa con el mundo lo está provocando a celos. El asunto es muy serio, hermanos. El asunto del conflicto es demasiado serio. Es tan serio que tenemos que ir a Pablo. Pablo lo trata 2 veces. Bueno, hay varias amonestaciones en cartas de Pablo, como en Efesios, Colosenses, donde pide que no se tengan pleitos, insultos, etcétera, etcétera. Pero la gravedad del asunto lo trata en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y en el capítulo 3 y en el capítulo 6.
El capítulo 3, versos 1 al 3, se refiere a la iglesia como carnales y no espirituales, porque habiendo rivalidades y enemistades en ellos, no pueden ser tratados como otra cosa. Si hay rivalidades y conflictos dentro de la iglesia, es una iglesia carnal, no espiritual. Es fuerte también. Pero en el capítulo 6, Pablo está indignadísimo, está muy indignado, porque los hermanos tienen pleitos y están yendo a solucionarlo en los juzgados, afuera, en las notarías o en las fiscalías, donde sea que se llame, lo que ellos tuvieran. A lo cual Pablo se opone diciendo, miren lo que dice Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios, que de hecho ya es un fallo que haya litigios entre ellos. Y peor aún, lo que están haciendo al tener conflicto es caer en la categoría moral de las personas que no heredarán el reino de Dios y ellos ya no están en esa categoría. ¿Ves lo serio que es? Evitar conflictos es un asunto de amor y fidelidad a la relación más importante de nuestras vidas como creyentes, la relación con Jesús. Por tanto, ya mismo es tiempo de comenzar a evaluar nuestra relación con Dios. Hay que evaluarla. Yo no estoy preguntando o no te estoy pidiendo que evalúes cuánto oras o cuánto lees la Biblia en la semana o si te congregas y cumples con tus deberes religiosos. La pregunta es más bien cuánto tú estás caminando con el Señor, permaneciendo en Él, siendo transformado y moldeado por su amor. ¿Sabes por qué? Porque es menos difícil ser fiel por amor que por deber. Es el amor que provoca un deber sincero y unilateral de fidelidad. ¿Me parece? Nuestro deber debe ser producto del amor. Y este no crece sino a través de una relación de amor con Dios. No obstante, nota que a pesar de la seriedad que reviste este asunto, Santiago nos dice que el Señor, el mismo agraviado y ofendido por este acto de adulterio e infidelidad, es quien toma la iniciativa para solucionar nuestro conflicto con Él y restaurarnos de este pecado de hacernos amigos del mundo, dejando que nuestros deseos tomen el control de nuestros cuerpos y se vayan teniendo conflictos con los hermanos. Mira el versículo 6 lo que dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hay un texto del Antiguo Testamento que quiero leer, que yo creo que nos va a ayudar a entender lo que significa esto. Isaías capítulo 54, versos del 4 al 8. Mire lo que dice, póngale mucha atención. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice el Señor tu Redentor, aún sigo siendo tu esposo y te voy a extender mi amor. Su ira es solo por un momento, mas su gracia es para siempre. Y este es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy, Iglesia del Rey del Poblado. Mi gracia es mayor. Mi gracia es mayor. Ven y humíllate. Es tiempo de bajarte de ese trono que no te pertenece y pensar que puedes dirigir tu vida como bien te parece. Porque la raíz del orgullo es pensar
que yo puedo tener la última autoridad y que todo deba girar alrededor de nosotros. No, la tierra no, el sol no gira alrededor de la tierra. Así nosotros no somos el centro ni el ombligo del mundo. No podemos pretender dirigir la vida como bien nos parece y pensar como cristianos que nos podemos quedar con Dios y con los ídolos de este mundo como el promiscuo que quiere quedarse con la rubia y la morena o con el pan y con el queso al mismo tiempo. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Salmo 138, 6. El orgullo es lo que definitivamente nos lleva al conflicto, tanto para el que agravia como para el que es víctima o ofendido. Es momento de ir a la cruz, hermanos, y recordar que allí se nos dio una misericordia que no merecíamos, la gracia que tanto necesitábamos, donde se nos dio un amor más grande que el amor propio nuestro. Allí se nos dio un perdón del cual toda autojusticia o sed de venganza pierde su poder. Donde toda diferencia de gusto, afinidad, género, raza, personalidad, estatus queda abolida. Donde todos somos ya uno en Cristo. Y así es como Santiago nos dice lo que sería el tercer punto. Que para evitar el conflicto es necesario volverse a Dios. Versículos 7 al 10. El texto no puede ser más práctico, como si de una checklist se tratara. Pero le haríamos mucha injusticia a este texto si la tratáramos como una lista de chequeo. Santiago, estos versículos, miren lo que está diciendo allí, podemos leerlos. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, irá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense, llórense, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Parece una lista de chequeo, ¿cierto? Si bien Santiago sí nos está diciendo lo que debiéramos hacer si queremos realmente arrepentirnos, lo está haciendo más bien en el sentido de lo que se debería ver en un proceso de arrepentimiento, no simplemente un chulear o darle revisado a cada punto. Tampoco está usando el proceso de tienes que hacer esto primero, luego esto, no, está diciendo como un todo lo que debería pasar. Entonces no se trata simplemente de seguir un orden. De hecho, yo no seguiría este orden. Pero vamos a tratarlo como Santiago lo sigue. En primer lugar, someterse a Dios. Primera parte del versículo 7. Es necesario volver a estar bajo su gobierno. Es necesario pedir como una oración de súplica lo que cantábamos hace un momento. Reina en mi pensar, reina en mi hablar, que refleje yo la belleza que hay en ti. Reina en toda mi vida. Deja que su perspectiva, la de su palabra, sea la autoridad última de tu vida. Estamos llamados a actuar conforme a esta, así choque con tu parecer, así no te guste. Si hay cosas que te incomodan, de que una persona a veces te llame la atención por pecar, y si es bíblica la razón por la cual te está llamando la atención, entonces tu problema no es con la persona, es con la Biblia, es con Dios. Actúa conforme a esta, así te choque a ti y así te cueste incluso el desprecio del mundo. En segundo lugar, segunda parte del versículo 7, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Como ya lo mencionábamos anteriormente en el punto 1, debemos recordar que nuestros conflictos son humanos, pero primeramente son de naturaleza espiritual.
El diablo buscará tentarte de maneras muy sutiles, como es injusto lo que te están haciendo en esa iglesia. Tú no te casaste para vivir infeliz. Tú mereces algo mejor, pero si tú no hiciste nada malo, ¿para qué tienes que pedir pues perdón? Esa persona no merece tu amistad después de lo que te hizo. Siempre eres tú el que tiene que tomar la iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra vida es constantemente bombardeada por Satanás para que nos prefiramos a nosotros mismos. Pero por nosotros mismos no tenemos el poder para vencerlo. Dios sí lo tiene. Por eso es que no será posible resistir al diablo si no estoy sometido a Dios. Mira Jesús cómo venció sus tentaciones. Sometido a la palabra de Dios. Mira cómo Pablo es que usa la armadura como una herramienta de resistencia a los ataques del enemigo, principalmente el escudo y la espada. Mira cómo Pedro también invita a que tenemos que estar firmes en las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así resistimos al diablo. Y hay una promesa: huirá. Huirá. Segundo lugar, tercer lugar, acercarse a Dios. Primera parte del versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, etc. Nuevamente Santiago está recurriendo a un lenguaje del Antiguo Testamento utilizado cuando los sacerdotes iban a acercarse a Dios, es decir, a oficiar en el tabernáculo. Y la limpieza de las manos era importante antes de que un sacerdote fuera a entrar allí. Tenía que lavarse las manos. Sin embargo, Santiago sabe que nosotros ya somos pueblo del Señor por Jesucristo y tenemos acceso directo a Dios. Ya sabe que podemos acercarnos a Dios para arrepentirnos. Y Santiago promete la cercanía inmediata del Señor con el simple paso de acercarnos a Él. Mira que el texto no está diciendo límpiate tus manos y entonces podrás acercarte al Señor. No. Mira que el texto no está diciendo tienes que hacer todo esto para que entonces Dios te reciba. No está diciendo eso. Todo lo contrario. Está diciendo ven a Él y vas a hallar perdón. Ven a Él y vas a hallar arrepentimiento. Es solo en la presencia de Dios donde encontramos la fuente de su perdón. Es solo en su presencia donde nuestras manos quedan completamente limpias, pero sobre todas las cosas, miren lo que dice allí, tu corazón puede ser purificado, porque si este es el origen de la maldad, entonces eso es lo que necesita ser arreglado. Es solo en su presencia, no es en otro lugar, donde podemos ser purificados de esa doblez de amor y ser dirigidos al único amor que vale la pena tener y por el que verdaderamente vale la pena vivir, el amor de tu Dios. Cuarto lugar, Santiago describe la actitud emocional. Versículo 9, lamento y lloro. Como te decía anteriormente, esto no es una lista de chequeo, esto no es que luego de acercarme al Señor, entonces tengo que llorar. No, tranquilo. Se espera que si hay una actitud de arrepentimiento y de volver al Señor, haya dolor por el pecado cometido. Y esto incluye la tristeza que se produce por agraviar a Dios mismo. Nótalo, pensemos en nuestras relaciones. Si tú amas a alguien y le haces mal, no te hace sentir mal el dolor que le causaste. No te hace sentir mal eso. Sus lágrimas, su enojo, su indiferencia no te hace sentir mal. ¿Has leído alguna vez las oraciones de Nehemías, Esdras, Daniel cuando piden perdón por el pecado del pueblo? O el mismo Salmo 51 de David. Si esto es un agravio a la relación más importante de mi vida, significa que hay dolor por ese daño hecho. Y significa que en esas cosas que yo encontraba felicidad, ya no quiero encontrar felicidad, ya no.
El arrepentimiento implica que la dirección en la cual ya iba no es la dirección que me lleva, sino que doy la vuelta y vuelvo a Dios. En último lugar, humillarse para ser exaltado. Si nosotros pudiésemos decir cuál sería el fin último de nuestros conflictos, siendo que el origen de este son nuestros deseos y son nuestros placeres y nuestra codicia por tener nuestros placeres, entonces no nos equivocaríamos al responder que el fin último a la hora de tener conflictos es nuestra propia gloria, es nuestro propio enaltecimiento. Y lo que podemos ver aquí es sorprendente, porque está diciendo que el Señor sí anhela enaltecer nuestras vidas, darles la dignidad y el valor dignas de ser imagen y semejanza de Él. Pero tal gloria no se encuentra en nosotros, se encuentra en Él. Humillarse es realmente reconocer que Él es Dios, como dice el Salmo 100. Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y cuando ello ocurre, cuando hay un reconocimiento de esta envergadura, no hay mayor felicidad y plenitud, porque para eso fuiste creado. La palabra dice que el Señor habita con quien es humilde y contrito de espíritu. ¿Y sabes una cosa? Esa actitud del Señor a la humildad fue lo que hizo al traer a Jesús, su Hijo amado, al mundo. Pensar en los que no teníamos nada bueno, en los marginados, en los abandonados, quebrantados y moralmente deudores. La cruz fue el lugar de la humillación de Dios para llevar a muchos hijos a su gloria. Él se humilló para sentarnos en su mesa y reinar con Él. ¿No te parecen eso muy buenas noticias? La humildad, como lo ratifica el pastor C.J. Mahaney, es verdadera grandeza. Y si la verdadera grandeza de la humildad de Cristo, al vaciarse de su gloria, hacerse siervo, esclavo humano e ir hasta la cruz por tu bien, por tu gozo, no provoca rendirte ante Él, entonces yo no sé qué cosa será. Y si es otra cosa, ¿sabes cuánto va a durar esa gloria? Lo que dures tú vivo en esta tierra, que a propósito no sé si será hasta la próxima hora. Pero de la eternidad no quiero ni pensar. Solo recordar las palabras de Jesús, que allí será el lloro y crujir de los dientes. Pero si es la gloria de Dios, es plena y eterna. Fue para lo que fuiste creado para ella. Tu vida haya completo propósito en la gloria de Dios. Cristo vino a rescatarte de tu deseo de enaltecimiento, para que pensases más bien en otro y fueses enaltecido por Él. Creo que en este punto tenemos que pensar que tanto nuestra vida es una, que no solamente ha vuelto a Dios, sino que está en Dios. Y las características que nos da Santiago son excepcionales. Una vida que está en Dios es una vida que está sometida a Él. Una vida que está en Dios o se ha vuelto a Dios es una vida centrada en su palabra y que resiste el ataque de las tinieblas a través del gobierno de Dios. Una vida que se ha vuelto a Dios, entonces es una vida que goza de una relación personal con Él, donde la renovación del corazón es continua. Una vida sometida a Dios es una vida que reconoce su pobreza espiritual y llora porque sabe que los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, serán consolados.
y los pobres que mendigan esa condición espiritual que no tienen, de ellos es el reino de los cielos. Pero el volverse a Dios, una vida que está en Dios o se ha vuelto a Dios, es una vida que reconoce cuál es su lugar. Que no es solamente el lugar como criatura, sino el lugar como hijo amado. Aquel que por derecho ya y por lo que hizo Jesús tiene la herencia, el enaltecimiento, la alabanza, como dice Pedro en capítulo 1, que es de parte de Dios. Así que para evitar el conflicto, hermanos, en primer lugar tenemos que conocer su origen, saber lo que hay en nosotros, pues es lo que lo genera. Tenemos que llamar al conflicto como es, un problema de amistad con el mundo, un problema de amar al mundo y lo que el mundo ama. Y en tercer lugar tenemos que volvernos a Dios. Vamos a volvernos a Dios, ¿le parece? Quizá eres una persona que está teniendo cierto conflicto con alguien, ya sea aquí o en tu familia o en alguna de tus relaciones. El Señor te está invitando a volverse a Él, a examinar tus motivaciones egoístas, hayas hecho daño o te hayan agraviado. E ir con toda esa libertad. Venir con toda esa libertad a Cristo, recibir su perdón y renovación e ir lo más pronto a tu hermano a solucionarlo. Pero quizá hay conmigo personas que de pronto no tienen muchos conflictos o no tienen, pero que su corazón está lleno de rabia con los demás, cualquier cosa le enoja porque no se hacen las cosas como quisiera. Hay incomodidad completamente por las diferencias que hay en otra persona, por no hacerse las cosas como se quisieran. Hay desazón en el corazón. La invitación es la misma. Deja que el Señor venga y purifique ese corazón de doble ánimo, ese corazón dividido. Y le puedas pedir, como el salmista en el Salmo 19, sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Dios, fortaleza y refugio mío. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos acercamos sabiendo que tú ya estás cerca. Hoy reconocemos nuestra doblez. Hoy reconocemos que el mundo todavía nos hace ojitos y que queremos gobernarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda nuestra maldad y seremos limpios. Como miembros de tu iglesia local, no solamente recordamos el pacto mediante el cual otros pueden ver que vivimos para ti,
sino que nos recordamos estas verdades. Nos volvemos a someter a tu palabra. Hoy nos vamos con la actitud de resistir al enemigo de nuestro corazón para que huya. Hoy te pedimos que renueves nuestra relación contigo, los tiempos devocionales. Te pedimos renueves nuestro corazón. Sé que suena raro pedirte que nos enaltezcas, pero te pido, Señor, que nos dejes disfrutar tu gloria, ese brillo y esa hermosura. Yo la quiero ver. Yo la quiero ver. Yo quiero ver esa gloria en la cruz por la cual el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo.